mediante, mediante el desequilibrio de presiones dentro de un entorno cerrado. Lo que esto es que el líquido se mueve de un lugar a otro en un intervalo de desequilibrio de presiones. O sea que el fluido es comprimido o es sí, disminuido en cuanto a volumen en una cámara y genera una, una presión, ¿no? Una diferencia de presión. Entonces, es desplazar ese volumen, de fluido en cada ciclo de trabajo, de rotación de la bomba. Entonces, aquí lo que su compañero dijo es, por ejemplo, el movimiento del émbolo se debe a la fuerza aplicada F. El émbolo, al moverse, desplaza al fluido a través de un orificio de la figura. Si el émbolo recorre un espacio L, o sea, esa sería una longitud, ¿no? Aquí en la figura 26-1, desplaza esa longitud hacia un espacio L hacia la izquierda. El volumen ocupado por el líquido se reduce a un valor igual a A por L. A viene siendo el área y L la longitud, entonces eso nos da un volumen donde A es el área transversal del émbolo. Como el fluido es incompresible, el volumen del fluido que sale por el orificio se da también A por L, o sea, ese es un volumen. A por L viene siendo el área, que es pi cuartos de diámetro al cuadrado, porque es un cilindro, o pi por radio al cuadrado, por la longitud, ya nos da un volumen. El tiempo t empleado en recorrer la distancia L, por lo tanto dice que el tiempo es igual a la longitud entre el volumen. Con esto nosotros podemos determinar el caudal. El caudal viene siendo, o volumen desplazado en la unidad de tiempo, se da teniendo en cuenta la ecuación que dice que el caudal es igual a A por L entre el tiempo. Ajá. Y eso viene siendo igual al área por el volumen. Dice que si no hay rozamiento, la potencia comunicada al fluido será, la potencia hidráulica que nosotros tenemos sería P, la potencia igual a F por B, que F viene siendo la fuerza por la velocidad. Por lo tanto, abajo dice, pero F es igual a presión por área. La fuerza es igual a la presión por área. Por lo tanto, la potencia hidráulica viene siendo la fuerza por la velocidad, que viene siendo P por A, lo que equivale a la fuerza por la velocidad. Por lo tanto, área por volumen es igual a la caudal. Entonces nosotros podemos decir que la potencia hidráulica es igual al caudal por la presión. Entonces abajo dice, es evidente que el esquema de la figura 26.1 puede funcionar como bomba o como motor. Es decir, la máquina puede obtener potencia mecánica, F por B, y restituirla en potencia hidráulica, caudal por potencia, por presión. O viceversa, tanto en un caso como en otro, queda evidente que el principio de desplazamiento positivo consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. Entonces, aquí lo que una bomba de desplazamiento positivo lo que hace es hacer presión en una cámara y hacer una diferencia de presiones. Al final, cuando nosotros le ponemos, por ejemplo, a la cámara una entrada de líquido y una salida de líquido, y hacemos un sistema de trampa, que cuando inyecta el líquido, lo comprime y sale por otra válvula o otro sistema, donde hace que entre fluido y salga fluido, entra fluido y sale fluido. Entonces,
Ese es el principio del desplazamiento positivo, que mueve el fluido disminuyendo sus volúmenes o haciendo compresión o presión del fluido. ¿Sí queda claro el principio de desplazamiento positivo? Sí, profe. Ok, Omar. A ver, Jesús, Omar, Salí, hace Salinas. ¿Sí me escucha? Y no puede hablar. De una bomba de émbolo, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo? Una bomba de émbolo lo tenemos, por ejemplo, en lo que es cuando inflamos había unas bombas antes o existen todavía unas bombas de émbolo que hacen que inyecte aire en una pelota o en un balón. O, por ejemplo, lo que están no sé si han visto lo que en los garrafones de agua le ponen un sistema donde suben y bajan un émbolo y hace que suba el agua y llenen, por ejemplo, una jarra, un vaso de agua. Ahí, por ejemplo, lo que hacen es subir y bajar y se genera un vacío y hace que salga el líquido del botellón o del garrafón a un vaso o a una jarra. Ahí, por ejemplo, es un volumen definido. Nosotros, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la ecuación 26-2, lo que dice que el caudal es igual al área por la longitud entre el tiempo, o lo que es lo mismo, el área por la velocidad. Entonces, nosotros para poder aumentar el caudal, ¿qué necesitaríamos hacer? En el caso, por ejemplo, de cuando sacamos agua de un garrafón de agua. O aumentar la velocidad o aumentar el diámetro de salida, ¿no? Ajá, variamos el área o variamos la velocidad, o variamos las dos para que aumente el caudal. Por lo tanto, una bomba de émbolo, si nosotros queremos aumentar caudal, tendríamos que aumentar el tamaño del émbolo, ¿no? O su área, o aumentar la velocidad. Aumentando la velocidad, nosotros haríamos, o tendríamos que ponerle un motor de mayor capacidad o mayor revoluciones para aumentar la velocidad. Entonces, este tipo de bombas tiene sus limitantes, ¿no? O sea, una tiene limitantes y otra tiene su utilidad, porque obviamente si nosotros requerimos caudal, pues no vamos a ocupar una bomba de desplazamiento positivo porque el caudal es limitado. Entonces tendríamos que ocupar una bomba centrífuga porque esa sí podemos variar el caudal y nos da mayores caudales. Pero, por ejemplo, si tenemos un líquido viscoso o de mayor viscosidad o densidad, podríamos ocupar este tipo de bombas. Por ejemplo, profe, ¿esta bomba se puede utilizar para la manipulación de aceite? Sí, este tipo de bombas. Las bombas de desplazamiento positivo, como vieron, hay diferentes tipos de bombas. Tenemos, por ejemplo, esta que es de pistón o pues es un émbolo o pistón. Hay, por ejemplo, existen las bombas de paletas, las bombas de engrane, las bombas de membrana. Ustedes hicieron una investigación acerca de eso y vieron o se dieron cuenta de los tipos de bomba que existen de desplazamiento positivo. Obviamente cada una de ellas está diseñada para hacer
ciertos trabajos. O, por ejemplo, si nosotros queremos mover lodos, que son, que es un, un líquido mucho más denso, que tiene partículas más grandes o que son, sí, que se requiere mover, por ejemplo, petróleo. En la petroquímica se utiliza mucho este tipo de bombas y en lo que es también lo que son la producción de gas, el transporte de lo que es petróleo, fertilizantes, lo que son medios viscosos o muy, muy densos, mucha densidad. También se aplica en lo que son de, de líquidos o de fluidos. Por ejemplo, en las bombas estas bombas que se llaman Karchers, utilizan este tipo de bombas para aumentar lo que es la presión. Ustedes ven, por ejemplo, que un sistema de estos lo que hace es aventar agua a muy alta presión. Entonces, estas bombas se utilizan en este tipo de sistemas. Por ejemplo, en las bombas que alimentan las calderas, pues igual se utiliza este tipo de bombas, porque aquí podemos ocupar, una de las ventajas de este tipo de bomba también es que nosotros podemos mover líquidos con temperatura o que manejen cierta temperatura. Bien, vamos a continuar con, aquí hay después de esta hoja, ya hicieron su, su resumen de esto, de este capítulo 26. Todavía se está en eso. Que lo que podemos mover son líquidos con densidades altas o de alta densidad para poder desplazarlos de un punto a otro. Y, y los de transmisiones y controles hidráulicos y neumáticos. Por ejemplo, para los controles hidráulicos, los controles hidráulicos, ¿qué tipo de líquido utilizamos? Aceites, ¿no? Aceites. Normalmente para poder mover las máquinas, por ejemplo, las que utilizan en la construcción, por ejemplo, las excavadoras, las motoconformadoras, todo ese tipo de maquinaria pesada, utiliza todo lo que es la transmisión con controles hidráulicos o con aceites. Y los neumáticos, ¿qué tipo de líquido utilizamos? Aire. ¿Alguien sabe? Los neumáticos es aire. Ok. Entonces, estos normalmente los utilizamos Aire. en control, donde podemos automatizar. Por ejemplo, en la automatización se utiliza todo lo que es el fluido que es neumático, se utiliza el aire, se utilizan lo que son los compresores y con eso nosotros podemos controlar los movimientos, por ejemplo, de los émbolos. Desarrollamos o subimos con sistemas de aire todo el control y podemos hacer una mezcla entre las dos, neumático, hidráulico, para el manejo o para el movimiento de lo que son los productos. Para levantarlos necesitaríamos, por ejemplo, si necesitamos levantar mucho peso, metemos sistemas hidráulicos. Y si necesitamos controlar el paso, por ejemplo, de los productos, o censar o hacer ese tipo de cosas, en cuanto a control, utilizamos el sistema neumático,
En cuanto a, hay una parte que es el bombas de émbolo, la comparación de las bombas rotodinámicas y las bombas de émbolo. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién fue el que me ayudó hace rato con en el laboratorio? Normalmente para ver la altura o el trabajo que desarrolla la bomba, se cierra la salida. Al cerrar la salida, la bomba está trabajando y, y nosotros podemos medir las presiones que va a elevar o por las que contamos para elevar el líquido. Pero, por ejemplo, en estas bombas de desplazamiento positivo, nosotros no podemos cerrar, o lo que le llaman el estancamiento. Más adelante viene esa palabra. El estancamiento, cuando nosotros cerramos la salida, el manómetro de presión nos indica qué presión tenemos nosotros de salida de la bomba. En este caso, por ejemplo, en las bombas de desplazamiento positivo no podemos hacer eso porque tenemos mucha presión o altas presiones nosotros manejamos con este tipo de bombas. Por lo tanto, si nosotros hacemos el estancamiento, podemos dañar la bomba o el motor porque elevamos mucha presión. Dice, las bombas rotodinámicas, centrífugas radiales o radioaxiales y axiales alcanzan grandes presiones, aumentando el número de escalonamientos. Pero si este número es excesivo, el rendimiento disminuye mucho. Sin embargo, la tendencia moderna muestra una invasión muy acusada de las bombas rotodinámicas en el campo de grandes presiones. Se construyen para alimentación de calderas, hay centrales térmicas, bombas de presión superior a... Hay un bien más. Bueno, en mi copia no tengo. Entonces, con esto nosotros vemos, por ejemplo, lo que el campo de aplicación de las bombas, alternativas de émbolos, centrífugas y axiales. Aquí, por ejemplo, viene una gráfica donde nosotros vemos, por ejemplo, las bombas alternativas y las centrífugas. Las alternativas, las alturas que alcanzan y los caudales que manejamos. Entonces, ustedes cuando vayan a desarrollar algún proyecto o tengan que aplicar una bomba, pues van a ustedes poder elegir dentro del campo o dentro de la variedad de bombas que existen, diferentes bombas, dentro de las alternativas, las centrífugas o las axiales, que son las que van a ustedes a poder decir cuál de ellas van a aplicar. En cuanto a caudales, las bombas de émbolo se adaptan solo a caudales limitados, que es lo que platicábamos hace rato. Para aumentar el caudal en ellas hay que aumentar el tamaño de la máquina, porque siendo, como veremos en estas máquinas, el flujo pulsatorio, los fenómenos de inercia, impiden aumentar el caudal mediante el aumento de la velocidad. Las bombas rotodinámicas se adaptan fácilmente a grandes caudales. Pues ahí nosotros tendríamos que, dentro de la variedad de bombas que existen, determinar, bueno, son muchos los factores que determinan la bomba, por ejemplo, el tipo de fluido que vamos a desplazar, si requerimos caudal, si requerimos presión, si requerimos velocidad, cuál de esos valores o esas variables vamos a nosotros cuáles son más importantes para nosotros. En resumen, dice que las bombas de émbolo se adaptan más a grandes presiones y pequeños caudales. Entonces, las de émbolo se adaptan a grandes presiones y pequeños caudales. Las rotodinámicas a pequeñas presiones y grandes caudales. Y las bombas rotodinámicas, centrífugas y axiales, a pequeñas presiones y a grandes caudales.
Las bombas rotodinámicas son máquinas de mayor número específico de revoluciones, que son mucho más rápidas que las de émbolo o pues sí, que las bombas de émbolo. Entonces, aquí vamos a tener las ventajas y desventajas de cada una. Ya se va a acabar el tiempo. Lo termino y regresamos, ¿no? Sí, profe. ¿Quién me ayuda con eso? Por lo tanto, sí hay ventajas de las bombas rotodinámicas sobre las de émbolo. Entonces, nosotros ya con estas características que tienen las bombas, nosotros ya podemos definir qué tipo de bomba vamos a utilizar. Lo que sigue es lo que es el caudal teórico, caudal real y caudal instantáneo dentro de lo que son las bombas de émbolo. Aquí yo voy a requerir de que, bueno, que ustedes dentro de su, ¿cómo se llama? Dentro de lo que son sus apuntes o su resumen que ya hicieron, lo que están haciendo, desarrollen un formulario para que tengan sus fórmulas. Por ejemplo, aquí el caudal teórico, ¿a qué es igual el caudal teórico? Al área transversal del émbolo, la carrera, el desplazamiento o volumen desplazado en una revolución, que es el diámetro, y las revoluciones por minuto del cigüeñal. Entonces aquí ya tienen su fórmula de caudal teórico, de caudal real, de caudal instantáneo. Entonces ustedes van a sacar sus fórmulas que vamos a ocupar en la resolución de problemas. Aquí también viene lo que es la potencia indicada, la potencia útil. Entonces van a ustedes a sacar sus fórmulas. Y para la siguiente clase yo creo que vamos a desarrollar unos problemas ya. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Bien, les paso lista, ¿no? Albañil organista Alejandro.